Hidronefrosis, para el ramo de histoembriología a cargo de Leonela Barca, Silvana Ayala y Ana María Barrera, de la Universidad de las Américas, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía. Cátedra a cargo del profesor Luis Sarabia Villar. Ahora veremos la anatomía del sistema urinario a nivel macroscópico. Aquí podemos ver a un paciente felino, donde destacamos sus riñones, sus uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí podemos apreciar la anatomía del riñón, donde a través del corte que se le hizo acá, podemos apreciar las pirámides renales, la corteza renal, la médula renal, los cáliz mayores, la pelvis renal y el uréter. Aquí podemos ver los componentes del nefrón, donde sale el glomérulo, los túbulos contorneados, el túbulo colector, el asa de Henle. Todo esto lo veremos también histológicamente. Histología del sistema urinario. Aquí podemos apreciar una lámina de un corte histológico de un riñón de gato. Aquí podemos observar la corteza renal, las pirámides renales y la médula renal, que está entre las pirámides renales y la corteza renal. Aquí podemos ver la unión córtico-medular, que es donde se une la corteza renal con la médula renal. Aquí podemos observar los glomérulos renales que solamente se encuentran en la corteza renal. Podemos observar también que los glomérulos renales están rodeados por muchos conductos, y este espacio lleno de conductos se le conoce como laberinto cortical. Aquí podemos apreciar un glomérulo. ¿Dónde podemos apreciar? Acá, el glomérulo, los conductos, que se destacan por tener células epiteliales cúbicas, y podemos observar también los capilares glomerulares. Todo esto se encuentra en la corteza renal. Ahora vemos parte de la médula renal y podemos observar los túbulos colectores, que están formados por epitelio cúbico simple, y podemos observar también aquí el segmento delgado del asa de Henle, que está formado por epitelio simple plano. Aquí podemos ver una lámina de los túbulos proximales, donde podemos ver que se caracterizan por tener un epitelio cúbico simple, que son unas células más altas, por eso se ven un poquito más cuadradas o ovaladas, y podemos apreciar también que tiene microvellosidades, por eso el lumen se ve un poco más estrecho. Y ese conjunto de microvellosidades se llama ribete en cepillo. Ahora veremos la lámina del uréter. En el uréter podemos apreciar las distintas capas y distintos epitelios que existen. Más cercano al lumen podemos ver que está conformado por urotelios. Aquí podemos ver el epitelio de la capa basal, el epitelio de la capa superficial, la túnica muscular de la capa externa, la túnica de la capa muscular interna, la luz del conducto, la capa adventicia, y todo esto es tejido adiposo. Ahora veremos un corte histológico de la vejiga. Aquí podemos observar la capa muscular, donde se ven las células fusiformes con los núcleos muy marcados en azul. Podemos ver que aquí se destaca en el sistema urinario el epitelio de transición o urotelio. Podemos ver también la capa adventicia, la capa mucosa y la lámina propia. Y finalmente vemos la uretra, en este caso una uretra masculina. Podemos ver que de nuevo aparecen los urotelios o epitelio de transición,
y se puede ver ahí la capa más externa de las distintas células de transición. Podemos destacar ahí también el tejido conectivo laxo y todo esto que sobra es la... Ahora observaremos la histopatología de la hidronefrosis. Aquí podemos ver dos imágenes que corresponden a microfotografías de un riñón de conejo, donde en la primera podemos observar que el epitelio de transición se encuentra más delgado de lo que debería estar. Esto se debe a que, como se explicará más adelante, con respecto a la enfermedad que es la hidronefrosis, hay una hipertrofia de las células de revestimiento y células epiteliales. Aquí podemos ver también un riñón afectado por pielonefritis y cómo las células tienen otra forma que no corresponden a las normales, de los túbulos, por ejemplo, colectores acá. Se ven desarmados, ovalados, no circulares, y ni se ve mucho, ni se destaca mucho la presencia de células cúbicas simples. Análisis comparativo entre un riñón sano versus un riñón con hidronefrosis. A simple vista podemos ver la diferencia estructural que existe entre los riñones con hidronefrosis y los que están sanos, al igual que los uréteres. Se ve la hipertrofia que hay, también a nivel de la vejiga, cómo se engruesa la capa muscular. Y aquí vemos una imagen de cómo va avanzando la enfermedad cada vez más. Se explicará en la próxima diapositiva qué es la hidronefrosis y cómo llega el riñón a estar en este estado tan deplorable. ¿Qué es la hidronefrosis? Es una dilatación del sistema colector renal debido a dificultad para la eliminación de la orina causada por la existencia de un obstáculo en algún punto del sistema urinario que puede ser de tipo mecánico o funcional. Se acompaña de atrofia progresiva del parénquima renal. Viendo las imágenes nos damos cuenta que en la primera vemos un riñón sano y en la última un riñón que está con dilatación del sistema colector renal. ¿Cuándo se produce esta enfermedad? Cuando se acumula líquido en los riñones, causando distensión progresiva de la pelvis renal y divertículos. Cavidad anormal. En la imagen nos damos cuenta que el animal toma mucha agua, aumentando su cantidad de líquido de orina, disminuye su ingesta de alimento, disminuye su peso y está muy decaído. Síntomas. Algunos pacientes pueden no tener síntomas manifiestos, mientras que otros pueden presentar uno o varios de los siguientes: pérdida de apetito, anorexia, sed y orina excesivas, sangre en la orina, hematuria, mal aliento, vómitos, llagas en la boca, entre otras, como lo habíamos señalado anteriormente. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ana María Barrera y hoy hablaré acerca del caso clínico. En este caso tenemos un paciente doméstico de pelo corto, esterilizada, de 1 año y medio de vida y con 3,5 kilos de peso. Fue atendida por un cuadro de hematuria desde hace 2 días. Durante la exploración física no se evidenciaron hallazgos relevantes. Se realizó una analítica de orina que evidenció hematuria y proteinuria. El estudio del sedimento urinario mostró escasos cristales amorfos y hematuria. En la analítica sanguínea no se evidenciaron alteraciones significativas. Además, se hizo un estudio radiológico del abdomen, con proyecciones lateral derecha y ventrodorsal, como se puede apreciar en la imagen A, proyección lateral derecha, y en la imagen B, proyección ventrodorsal del abdomen. Anormalidades radiográficas que se observan. En la proyección lateral derecha, las anormalidades radiográficas más relevantes fueron: en la zona de la localización de las siluetas renales se apreció un aumento de opacidad en el centro de las mismas y se sospechó que los márgenes de la silueta renal izquierda eran irregulares, observado en la figura 2A. Dorsal a la vejiga de la orina se observó una zona de opacidad con tejido blando anormal, con forma de lágrima a la altura de la sexta vértebra, también reflejado en la figura 2A.
En la proyección mente-dorsal se visualizó una evidente asimetría entre el riñón derecho, de tamaño normal, y el izquierdo aumentado, rango normal para una gata castrada en el cual además se presentó bordes irregulares. Además se apreció una zona de opacidad mineral en la zona de proyección de la pelvis renal. Asimismo, se observó a idéntica altura que en la proyección lateral derecha la misma estructura de opacidad, tejido blando con forma de lágrima que se proyectaba hacia el lado izquierdo. Todo esto reflejado en la figura 2B. Las estructuras abdominales no presentaron cambios relevantes respecto a la normalidad. Principales diagnósticos a plantear. El diagnóstico diferencial de renomegalia unilateral incluye hidronefrosis, hipertrofia compensadora, derrame subcapsular, orina, hematoma o pus, enfermedad renal aguda y enfermedades infiltrativas. La forma anormal del riñón podría sugerir entre los diagnósticos diferenciales más frecuentes un proceso neoplásico, lesión quística, solitaria o riñón poliquístico, absceso, granuloma o hematoma. El aumento de opacidad en la región de la pelvis renal puede indicar en este caso nefroliatisis o nefrocalcinosis por distrofia o intoxicaciones, y menos probablemente la visualización fisiológica de las arterias circunflejas ilíacas profundas debido a mineralizaciones de sus paredes. Otras técnicas realizadas para alcanzar diagnóstico definitivo. En este caso se realizó una ecografía abdominal, observándose un riñón derecho normal con una longitud de 3.7 centímetros. No fue así en el caso del riñón izquierdo, que presentó una longitud de 4.1 centímetros, figura 3A, y una dilatación patológica de la pelvis renal 0.5 centímetros con un adelgazamiento de su cortinal renal reflejado en la figura 3B. La vejiga de la orina no presentó alteraciones, sin embargo, en la unión uretero-vesical se observó una dilatación del uréter y dos líneas hiperecogénicas alrededor de la zona de inserción. En esta zona se observó un contenido anecógeno, orina, y una moderada cantidad de sedimento, reflejado en la figura 3D. Para caracterizar estos hallazgos se realizó una tomografía computarizada abdominal en fases pre y post-contraste. En el estudio precontraste se observaron dos nefrolitos de pequeño tamaño en pelvis renal izquierda, figura 4A, hidrouréter e hidronefrosis en riñón izquierdo, figura 4B, y una dilatación bulbosa máxima de 1.3 centímetros justo antes de la unión uretero-vesical izquierda, figura 4C. Estos hallazgos hicieron que se descartara la presencia de engrosamientos o masa en la entrada a la vejiga de la orina, así como la presencia de uréter ectópico o ureterocele. En el estudio post-contraste se observó un drenaje deficiente del uréter izquierdo y ausencia de cálculos ureterales. Hallazgos relevantes. El hallazgo más relevante del ATC fue la evidencia de un hidrouréter izquierdo grave y crónico, asociado a hidronefrosis obstructiva desde la unión uretero-vesical izquierda. No se evidenciaron cálculos ureterales o vesicales en dicha exploración. En ese punto, descartadas las neoplasias y una ligadura iatrogénica del uréter. Se consideraron la estenosis ureteral como causa más probable y una estenosis secundaria a episodios anteriores de urolitiasis. El estudio patológico confirmó la hidronefrosis y en la dilatación quística del uréter se apreció un adelgazamiento de la pared con hiperplasia de la capa muscular y subepitelio en la zona de resección. No se observaron cambios neoplásicos ni inflamatorios asociados. Tratamiento. Los tratamientos utilizados con mayor frecuencia son el stent uretral y la nefrostomía, ya que ayudan a restaurar el flujo de orina a través de los uréteres bloqueados, devolviendo así la función normal del riñón afectado. Los uréteres son tubos largos y estrechos que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga. Estos, al obstruirse, impiden el flujo normal de orina, produciendo probablemente una hidronefrosis. El médico veterinario capacitado insertará el stent guiándose por una técnica de imagen, la cual puede ser fluoroscopía o rayos X, con el paciente bajo anestesia general, para encontrar la vía por donde colocaría el stent a través de la uretra, pasando por la vejiga y llegando finalmente al uréter del riñón afectado.
De no ser posible insertar el stent, se optará por la nefrostomía, la cual consiste en hacer una inserción a través de la piel que entrará por la corteza del riñón, atravesando la médula renal, hasta llegar a la pelvis renal y conectando el tubo por el exterior a una bolsa colectora de orina.